Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar secciones planas, parte 2 de 5. En particular vamos a ver los casos del cilindro tanto para las secciones sencillas como las secciones cónicas, circunferencia y elipse, realizadas a través del método de homología. Para el cilindro podemos obtener la llamada sección sencilla cuando el plano de sección resulte paralelo al eje del cilindro, dando lugar a un paralelogramo para los casos generales, es decir, para cilindros oblicuos. Sin embargo, cuando los cilindros son rectos, vamos a obtener un rectángulo y en condiciones muy particulares obtendremos cuadrados. El procedimiento es bastante sencillo de realizar. El primer paso consiste en hallar la recta intersección entre el plano de sección y el plano de la base. Esta recta intersección debería corresponder a una recta secante de esa base. Puede llegar a ser un diámetro. Sin embargo, en general va a ser una recta secante. Esa recta secante va a tener un par de puntos de corte, los puntos aquí representados por 1 y 2. Por esos puntos vamos a pasar las generatrices 1 y 2, recordando que para los cilindros dichas generatrices son paralelas al eje del cilindro. Esas rectas generatrices tendrán cada una un punto en la otra base, que están aquí identificados como los puntos 1' y 2' respectivamente para la generatriz 1 y generatriz 2. Esa recta 1', 2', que va a ser una cuerda de la otra base, es paralela a la intersección de los planos de sección. Así, la figura dada por 1, 1', 2', 2 corresponde efectivamente a la sección sencilla del cilindro, que es un paralelogramo. Nos pueden pedir una porción u otra porción de la figura o simplemente la sección sencilla. Ya eso dependerá del enunciado al cual nos enfrentemos. Continuando con el cilindro, cuando el plano de sección es paralelo al plano de las bases, lo que obtenemos es una sección cónica, la circunferencia. Cuando tratamos de hallar o representar la recta intersección entre el plano de sección y el plano de la base, como estos planos son paralelos, decimos que la recta de intersección se encuentra en el infinito. Por lo tanto, no representamos dicha recta. Lo que vamos a hacer como procedimiento es entonces un poco distinto. Vamos primero a intersecar el eje del cilindro con el plano de sección. Eso nos va a dar el centro de la sección, de la circunferencia. Y luego lo que vamos a hacer es dibujar la circunferencia paralela a la base. Es decir, vamos a dibujar una circunferencia con el mismo método de 8 tangentes que empleamos para dibujar las bases y con el mismo radio. Tan sencillo como eso. Así, en general, tendremos representada nuestra circunferencia, recordando que en proyección debemos presentar la circunferencia con su referencia. Y además, recordar que no solamente podemos hacer este procedimiento en oblicua frontal, sino que también lo podemos realizar en cualquier otro sistema de proyección. Es decir, si nosotros hubiésemos empleado esto en doble proyección ortogonal, tendríamos la circunferencia en proyección horizontal y en proyección vertical. Continuando con el cilindro, la siguiente sección cónica es la elipse. Para hallar elipses dentro de un cilindro, el plano de sección no debe ser ni paralelo al eje ni paralelo al plano de la base. El procedimiento a seguir es bastante sencillo. Lo primero es hallar la recta intersección entre el plano de sección y el plano de la base. Esa recta de sección nos va a servir como eje de homología. Luego vamos a conseguir la sección sencilla perpendicular a la recta intersección. Para hacer esto, un procedimiento
bastante sencillo es pasar una recta secante paralela a la recta intersección. Por el punto medio de esa secante vamos a pasar una recta que se une por el centro de la circunferencia y eso nos da un diámetro que es perpendicular a la recta intersección y a su vez es el diámetro de una sección sencilla que es perpendicular en la dirección a su diámetro a la recta intersección. Cuidado que si el cilindro es oblicuo, lo único que va a ser perpendicular va a ser esa recta de diámetro y no la sección completa. Para completar esta forma de la sección sencilla, lo que hacemos es que por uno de los puntos de secantes del diámetro vamos a pasar una generatriz y con ese diámetro y esa generatriz ya tenemos definida la sección o el plano de sección sencilla que contenga a ese diámetro y a esa generatriz. Por supuesto que también contiene al eje de la figura y podríamos habernos quedado con el eje y haber conseguido el siguiente paso, que es intersecar la generatriz más lejana con el plano de sección. Podíamos haberlo hecho también intersecando el eje con ese plano de sección. Sin embargo, lo más común es tomar la generatriz más lejana y hallar ese punto de sección, que aquí lo llamamos 1 segunda. Así, una vez que se tiene la recta intersección, además del punto de la base 1 y el punto de la sección 1', podemos entonces trabajar el resto de la sección por homología. Lo que vamos a hacer es conseguir, en este caso, los dos diámetros principales de la elipse. Diámetro mayor, que va a estar justamente homólogo a 1,2, y un diámetro menor que va a ser paralelo a la recta de intersección, pasando por el punto medio de la diagonal mayor. Para conseguir el punto opuesto a el punto 1 segunda, lo que hacemos es dibujar la generatriz que pasa por el punto 2 de la base, siendo el punto 2 el opuesto al punto 1 en el diámetro de la base. Ese punto lo hallamos por homología y nos damos cuenta además por homología que el punto medio de 1 segunda, 2 segunda está justamente en el eje del cilindro, por lo cual lo podríamos llamar Q segunda. Al ser este el punto medio, vamos a pasar por él una paralela a la recta intersección y su homólogo, que es el punto del centro de la base Q, también pasamos una paralela a la recta intersección. Esa recta corta a la circunferencia en los puntos 3 y 4, por donde vamos a pasar las generatrices 3 y 4, y donde esas generatrices cortan con la recta de la diagonal menor, que pasa por Q segunda, vamos a obtener los puntos 3 segunda y 4 segunda. Esos puntos ya nos permiten establecer entonces la diagonal mayor 1 segunda, 2 segunda y la diagonal menor 3 segunda, 4 segunda. Al tener la diagonal mayor y la diagonal menor, podemos proceder a dibujar la elipse por 8 tangentes, teniendo en cuenta que la figura completa debe quedar dentro del cilindro y de hecho, si se dibuja la elipse completa, la misma debe ser tangente a las generatrices de contorno del cilindro en proyección. Muchas veces se incluye como puntos, no lo hicimos en este caso ya que no hizo falta, los puntos que se encuentran justamente donde las generatrices de contorno tocan a la base y esos puntos se les consiguen sus homólogos, es decir, aparte de los puntos de las 8 tangentes se consiguen un par de puntos más que podríamos llamar el punto 9 segunda y el punto 10 segunda, simplemente para obligar a que la elipse pase por esos puntos. En este caso, los puntos 5 y 6 prácticamente están muy cerca de esos puntos de tangencia, entonces no procedimos a ubicarlos. Sin embargo, hay ocasiones donde es necesario ubicar tales puntos.
Así es como obtenemos entonces la elipse o la sección elíptica dentro del cilindro. Debemos tener en cuenta que si la recta intersección queda secante, lo que vamos a tener es una porción de dicha elipse dentro del cilindro. Al igual que ocurrió con los prismas y las pirámides, podemos estar pidiendo que representemos una porción del sólido por arriba o por debajo del plano, o por delante o por detrás del plano, según sea el caso, para todas estas tres secciones en el cilindro. Es decir, podríamos haberlo hecho con la sección sencilla, con la sección de la circunferencia o con la sección elíptica. Por ello debemos ser muy cuidadosos. Y así terminamos con los casos del cilindro. Nos vemos en los próximos videos para trabajar los casos de las secciones cónicas dentro del cono.